Queridos espectadores, estimados seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con cariño y respeto. Queridos espectadores, después de haber dado esta información básica, pasemos al análisis de las creencias milagrosas sobre el profeta David y de las calumnias que se le han atribuido, y abordemos el tema de la reivindicación del profeta David. Antes de hacerse famoso, David era un joven que cuidaba el rebaño de su padre. El motivo de su fama fue que mató a Goliat, como se relata en la historia de Talut y Goliat. En el Corán no se dan detalles al respecto. Solo al final del versículo 251 de la Sura Al-Baqarah se dice que David mató a Goliat. La información que sirve de base a muchos relatos y exégesis también se encuentra en las largas narraciones del primer libro de Samuel, entre los versículos 1 y 51 de la Biblia. Según estos relatos, David llegó al campamento para llevarle a su padre buenas noticias de sus hermanos, que luchaban en el ejército de los israelitas, después de haber tomado los víveres preparados por su padre y haber entregado las ovejas de las que era responsable a un amigo pastor. Entregó los víveres al encargado del ejército y visitó a sus hermanos. A su vez fue reprendido y regañado por su hermano mayor por haber dejado solo a su padre y a las ovejas para venir. Como David pastoreaba ovejas en las montañas y llanuras, había aprendido a protegerlas de los ataques de lobos, osos y otros animales salvajes. Era una persona valiente y sin miedo. Preguntó a algunos soldados qué estaba pasando y quién era el personaje monstruoso que se había presentado y los había desafiado. Esa persona es el Goliat que la historia nos ha presentado como el Goliat, la persona a la que nadie que no fuera derrotado en la batalla se atrevería a enfrentarse. Dijeron que era un ser humano monstruoso. Le informaron que si alguien lograba derrotarlo, nuestro líder, el rey, casaría a su hija con esa persona. A David le vinieron a la mente los métodos con los que había matado lobos y osos. Sin miedo, dijo: yo me enfrentaré a ese soldado monstruoso y lo mataré. Y les dijo a los soldados a su alrededor: y también los libraré a ustedes de este miedo y de esta humillación. Pero nadie le prestó mucha atención. La noticia pasó de boca en boca, de soldado en soldado. Se fue difundiendo. Llegó hasta el rey Saúl, el líder. Saúl llamó a David. Eres valiente y audaz, pero no eres alguien que pueda enfrentarse a Goliat. Saúl le dijo: vuelve con tus ovejas. Pero cuando David le contó cómo había matado al león, al oso y al lobo que atacaban al rebaño, y le pidió insistentemente que le permitiera enfrentarse a Goliat, el líder Saúl finalmente aceptó que se enfrentara a Talut. Fue al borde del arroyo para prepararse. Eligió 4 o 5 piedras que consideró adecuadas y las colocó en su cinturón. Cuando empezó a caminar hacia el campo de batalla sin espada ni armadura, Talut se enfureció y se puso furioso. Se burló de David porque no había venido un guerrero de su mismo nivel. Lo menospreció. David percibió todo esto como el rugido de animales salvajes y, sin prestar atención, siguió caminando y acercándose. Sacó la honda de su cinturón, colocó una de las piedras que había recogido en el centro de la honda y mientras Goliat gruñía, giró la honda varias veces alrededor de su cabeza para tomar impulso y la lanzó, golpeando a Talut justo en el centro de la frente. En ese momento Goliat cayó al suelo. David se acercó y con la espada de Talut le separó la cabeza del cuerpo. Al ver esto, el ejército de Talut comenzó a huir y dispersarse. Así, David se hizo famoso al matar a Talut y darle una victoria al ejército. No hay información precisa en las fuentes que tenemos sobre si David se casó con la hija de este gobernante rey, o si, al hacerse famoso, se casó con la hija del nuevo rey que fue gobernante después de él. Si consideramos que pasaron años y que David se opuso al gobierno del rey, parece que no era el mismo rey. En este punto puede que algunos de nuestros queridos espectadores tengan curiosidad por la historia de Talut y Talut. Como no es nuestro tema principal, solo voy a dar la idea principal de la historia que aparece en el Corán.
Se explica que los ejércitos que son educados, disciplinados y tienen superioridad tecnológica, aunque sean pocos en número, vencerán a los que carecen de estas características, aunque sean mucho más numerosos, y que los pocos, si tienen estas cualidades, ganarán. Volviendo a nuestro tema, las injusticias del rey gobernante, que era el suegro de David, su tendencia a apoyar siempre al poderoso, de hecho, a apoyarlo, su desprecio por los débiles y su visión de ellos como siervos o sirvientes, y el hecho de que el fuerte esté siempre por encima del débil y del pobre, que quien no tiene respaldo sea constantemente considerado injusto, que los ricos sigan enriqueciéndose, que los pobres y necesitados se empobrezcan aún más, que la riqueza se acumule como poder en manos de unas pocas familias o personas, que la administración y el presupuesto se destinen continuamente a los partidarios ricos, que los dirigentes sean elegidos entre los ricos. Al oponerse a todo esto y comenzar a luchar contra estas injusticias, contra los derechos vulnerados de las personas y contra las crueldades dentro del pueblo, y al sumarse también algunas personas del pueblo a la lucha junto a David, la relación entre él y su suegro, el rey gobernante, se deteriora, y su suegro, el gobernante, no deja de hacerle la vida imposible a su yerno David, llegando incluso a amenazarlo de muerte. Cuando su opresión se intensifica aún más, David decide abandonar esta sociedad y a la gente de la ciudad y se retira a las montañas, las mesetas y los valles. Todas estas formas de lucha se presentan en el Corán al profeta como ejemplos, afirmando que la lucha del profeta David era justa. Se le pide que, sin caer jamás en la desesperanza, tome lecciones, advertencias y motivación de lo que les sucedió a los profetas anteriores y que encuentre esperanza y apoyo en ello. En el grupo de versículos 17 al 30 de la Sura Sad se explica qué tipo de personalidad tenía el profeta David, cuáles fueron las bendiciones, signos y evidencias que le fueron concedidas y cuáles son los testimonios que muestran a Dios. Se le pide que esto sirva de guía para el profeta. Queridos espectadores, ahora analizando las secciones relevantes del grupo de versículos 17 al 30 de la Sura Sad que hablan del profeta David, también veremos las creencias sobre los milagros atribuidos a Hazreti Davud. El profeta David en el Corán es descrito como muy paciente, honrado por nuestro Señor como nuestro siervo, muy fuerte, Evab, siempre volviéndose a Dios. Alguien que incluso en las montañas exalta a Dios, alejándolo de los malos atributos, que ha comprendido la grandeza de su Señor, observando cuidadosamente a las criaturas, cuyo reino ha sido fortalecido, y a quien se le ha concedido sabiduría, leyes y el don de la elocuencia. Además, es una persona cuya fe y reinado son fuertes, que actúa con conciencia en sus asuntos, que se postra y se somete a Dios, que está bajo la protección de Dios, que tiene cercanía y una posición honorable ante Dios, y que, debido a estas cualidades, fue considerado digno del califato y elegido para él. Es alabado como qué excelente siervo, a quien se le concedió como hijo a Salomón, quien también fue un ejemplo para nuestro profeta. A David se le enseñó el arte de trabajar el hierro y fabricar armaduras, y fue un siervo ejemplar. Es un mensajero de Dios que se desea que otros sean como él. El mensajero de Dios, el profeta David, es descrito así en el Corán, pero quienes no comprenden el significado de que todo lo creado glorifica a Dios, de que las montañas, la tierra, el suelo, los animales, en resumen, todo aquello de lo que el ser humano puede beneficiarse, ha sido puesto a disposición del ser humano, de que todo está bajo su mando, de la fuerza de flotación del agua, de la gravedad, del vuelo de las aves, de cómo el aire cumple su función obedeciendo al ser humano, han atribuido milagros al profeta David a partir de los versículos cuyos significados he compartido con ustedes. Entre estos, a modo de ejemplo,
El célebre erudito, conocido como Kefali Kebir, famoso por su conocimiento en tafsir, hadís, jurisprudencia y teología, en su obra Tefsirul Qur'an enumera los nombres y realiza las siguientes observaciones sobre los milagros. Cuando el profeta Davud alayhiselam recitaba los salmos Zebur, los animales salvajes se acercaban tanto para escucharlo que parecía que estuvieran a punto de ser atrapados por el cuello. La voz de David era tan hermosa que los pájaros lo escuchaban y glorificaban a Dios junto con él. Se dice que las montañas se movían hacia la derecha, la izquierda, adelante y atrás por orden y deseo de David. Queridos espectadores, ahora evaluemos el grupo de versículos del 17 al 30 de la Sura Saf, cuya traducción acabo de dar. Dios había declarado que el profeta David poseía grandes poderes. Se explica que el profeta David llegó a ser muy poderoso física, mental y espiritualmente, y además, al ser un gobernante, se fortaleció mucho en aspectos como la oratoria militar y política, y en la administración de la justicia. También se informa que el profeta David era Evab. Ser Evab significa ser alguien que se vuelve a Dios, que evita lo prohibido por él y obedece sus mandatos, es decir, una persona que toma la revelación como guía en su comportamiento, acciones y obras. El tesbih significa, ante todo, reconocer plenamente a Dios con sus nombres y atributos y purificarlo de toda asociación y de cualquier atributo imperfecto. En el primer verso de la Sura Hadid, en el verso 44 de la Sura Isra y en el verso 41 de la Sura Nur, así como en decenas de versos similares, se menciona que todo lo creado glorifica a Allah, excepto la parte consciente, racional y dotada de voluntad del ser humano. Porque se espera que el ser humano glorifique a Allah por su propia voluntad y elección, o que no lo haga. Esto es un requisito de ser humano, de ser un ser dotado de voluntad, de estar en una prueba y de vivir en este mundo en el camino hacia la recompensa o el castigo. Fuera de esta excepción, todo lo que existe, incluidos los miembros del ser humano, glorifica a Allah. Los seres inanimados y carentes de voluntad glorifican a Allah cumpliendo sus funciones mediante las leyes fundamentales que han sido establecidas en su propia naturaleza, expresándose a través del lenguaje de su estado. Por lo tanto, si prestamos atención a un breve análisis de la frase del profeta Dawud, habíamos sometido las montañas, cuando Dawud se retiró de la sociedad y se fue a las montañas desde el lugar donde su suegro era el rey gobernante, alcanzó la sabiduría necesaria para vivir en esa geografía como un comando, como un Tarzán entre las montañas y los bosques. Adquirió el conocimiento de dónde había agua, donde había frutas, hierbas comestibles como verduras, donde había lugares para refugiarse y donde había herramientas y lugares para poder defenderse. Así se dio cuenta de que cada animal, árbol, planta, agua y pájaro en y sobre las montañas lo glorificaba como siervo creado por Alá. Comprendió que actuaban de acuerdo con las leyes que Dios les había dado y en todo lo que hacía actuaba como un Evab guiado por la revelación que Dios le otorgaba. Aprendió cómo los pájaros podían estar a su servicio. Es decir, al aprender sobre las aves, se benefició de la destreza de caza del halcón, el azor y el gavilán, del uso de las palomas como mensajeras y de la habilidad de las abubillas y los jilgueros para encontrar fuentes de agua. Dawud domesticó a las aves y ellas también se sometieron a él. Al poseer el conocimiento de las montañas y de las aves, vivió en la montaña como un comando, con comodidad y seguridad. Se hizo hermano de la naturaleza, comprendió la importancia del entorno. En los versículos también se menciona que al profeta Dawud se le concedió sabiduría, juicios y leyes. El califato, por su parte, significa que tenía la función de jefe de estado de su nación y que cumplió estas tareas de la mejor manera posible.
Además, el hecho de que poseyera el don de la elocuencia significa que expresaba sus juicios y lo que quería comunicar de manera muy clara, comprensible y hermosa, y que al hacerlo hablaba sin dudar, con firmeza y determinación, con justicia y verdad y con la autoridad de un estratega. En cuanto a que los genios estuvieran bajo su mando, para la construcción y el desarrollo de los territorios bajo el gobierno del profeta David, tanto la confirmación del Corán como la información del libro sagrado, en los capítulos 1 y 2 de los Reyes, relatan que los obreros enviados por el rey de Tiro, bajo la dirección de Hiram Abí, quien era un maestro muy importante en todas las ramas, y muchos trabajadores enviados por los reyes de Tiro, fueron puestos al servicio del profeta David durante años para trabajar bajo sus órdenes. A estas personas, que no eran conocidas por la población local, que no se mezclaban con la sociedad y que vivían en asentamientos separados, se les llamó genios en el sentido de personas desconocidas. Queridos espectadores, permítanme decirles que compartiré una explicación más amplia sobre este tema en el próximo análisis sobre la sujeción de los genios al profeta Salomón. Tras haberles dado esta información adicional, pasemos ahora a la evaluación de las calumnias dirigidas contra el profeta David. Pasemos, pero no olvidemos que la principal intención de toda alteración realizada en los libros sagrados descritos, es decir, en los Salmos, la Torá y los Evangelios, así como de toda aceptación y acción ajena a la revelación que ha sido incorporada a la religión islámica pura desde el zoroastrismo, el hinduismo y otras religiones antiguas, sus epopeyas, historias, leyendas, cuentos e incluso desde la cultura de relatos ajenos al Corán, es la enemistad hacia la religión. A lo largo de la historia, se han lanzado calumnias que ni siquiera las bajezas más viles de las personas podrían atribuirse a los mensajeros de Dios, quienes han sido presentados como modelos ejemplares y respetados para toda la humanidad. Permítanme dar algunos ejemplos para que mis palabras no queden en el aire. En la narración entre Génesis 20 y 29 se informa que Cam, el hijo menor de Noé, atacó a su padre después del diluvio. Asimismo, en la narración entre Génesis 30 y 38 se relata que las hijas del profeta Lot emborracharon a su padre y mantuvieron relaciones sexuales con él con el propósito de quedar embarazadas. Otra de estas calumnias se refiere al profeta David y se narra de la siguiente manera en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel de la Sagrada Biblia. David, siendo mensajero de Dios, profeta y jefe de estado, sale al tejado de su palacio y observa a su alrededor. Ve a una mujer bañándose en una de las casas de enfrente. La mujer es tan hermosa que se enamora de inmediato y llama a su sirviente. Le ordena que vaya y averigüe quién es la mujer que vive en esa casa. El sirviente le dice que la mujer es Betsabé, la esposa del comandante hitita Urías. Lo siento. Envía de nuevo al sirviente y le ordena que traiga a Betsabé, y Betsabé viene. Ella dice que se está bañando para purificarse de su periodo menstrual. Se dice que David comete adulterio con la esposa del comandante y que de ese adulterio nació Salomón. Luego se cuenta que envió al comandante Urías al frente más peligroso de la batalla, donde la muerte era segura, y que Urías murió en esa guerra. Después de la muerte del comandante, David y Betsabé se casaron. Lamentablemente, esta calumnia no solo quedó en la Biblia, sino que, con pesar, vemos que decenas de eruditos han apoyado esta acusación en las obras de Ibn Serir, Cesas e Ibnul Arabi. El Corán, mientras purifica a Dios del politeísmo y de los atributos imperfectos, también limpia a los mensajeros de Dios y al Islam de cada época de calumnias, invenciones y de las contribuciones hostiles de las personas. Queridos espectadores, el Corán afirma que el profeta David siempre construyó su vida según la revelación de Dios,
que luchó contra toda forma de injusticia de la manera adecuada y que es uno de nuestros mejores siervos, presentándolo como un ejemplo a seguir para el profeta Muhammad. Así, mientras limpia las calumnias dirigidas al mensajero de Dios, también la ciencia médica realiza esta purificación. ¿Cómo es esto posible? Así es, como saben, hoy en día, ya sea hombre o mujer, si se hacen muchas calumnias entre sí, esas calumnias se resuelven mediante la ciencia a través de pruebas y evidencias. Pero si se trata de una calumnia relacionada con un hijo, inmediatamente se realiza una prueba de ADN. Con un grado de precisión del 99,9%, la verdad real y justa sale a la luz. La Biblia relata y transmite la acusación de adulterio entre el profeta David y Betsabé y la calumnia de que el profeta Salomón nació de ese adulterio, pero lamentablemente lo expone abiertamente y también lo expone ante los eruditos que apoyan esa versión. Nuestros espectadores interesados lo saben. Los días del periodo menstrual de las mujeres son días en los que el cuerpo realiza un esfuerzo extraordinario para preparar el útero para un nuevo huésped, es decir, para el embarazo. En esos días, las esposas deben ser tratadas con respeto y cariño. Se debe apoyar sus molestias y nunca se debe esperar una relación sexual. La llegada del pequeño huésped, es decir, la unión del esperma del padre con el óvulo de la madre en el útero materno, solo es posible en los días 14, 15 y 16 después de la limpieza menstrual. Incluso en esos días, si la unión no ocurre en un máximo de 48 horas, el embarazo no se produce. En la narración de la Biblia se menciona que Betsabé se bañó para la limpieza menstrual. Por lo tanto, el nacimiento del profeta Salomón o el embarazo de Betsabé, esposa del comandante Urías, nunca podrían haber ocurrido. La segunda calumnia contra el profeta David también se relata en el grupo de versículos del 21 al 26 de la Sura Sad. Aquellos que aceptaron como verdad la narración realizada mediante el uso de la figura literaria de la comparación aquí, al no poder comprenderla, la han expresado relacionándola con diversos hechos inaceptables. Estas calumnias varían según con qué se hayan confundido las mentes de quienes las difaman. Para que no pierdan el respeto por ellos, para que no se corte y para que sus oraciones continúen, solo mencionaré el nombre de la obra, no daré sus nombres. Pero permítanme dar ejemplos de estas calumnias. Un grupo de eruditos interpretó el episodio de las 99 ovejas y el dueño de una oveja que acudió ante el profeta David para litigar, como si el profeta David hubiera cometido adulterio y matado al comandante Urías, inventando historias inverosímiles para justificar su arrepentimiento. Otro grupo de eruditos interpretó el tema de las ovejas y el ganado como una cuestión de bienes materiales y afirmaron que el profeta David era pecador por haber tomado una decisión equivocada y que durante años se arrepintió vagando por montañas y colinas como un loco. Nuestros eruditos del tercer grupo, en cambio, actuaron con valentía. Han declarado valientemente que al calumniar al profeta David, a quien se le ordenó que el profeta Muhammad tomara como ejemplo a través de las palabras y la lengua del propio Muhammad, en realidad estaban mostrando enemistad hacia el Islam y la religión. Queridos espectadores, les pido su atención. Mencionaré las obras en las que aparecen estas afirmaciones y luego haré un breve análisis del grupo de versículos. Luego concluiré el tema con un hadiz transmitido por el profeta y así habré llegado al final del video. En la obra Ahkamul Qur'an de Qurtubi, en Mefatihul Gaib de Razi, en el Keshaf de Zemakhsheri y en las narraciones de Tirmizi y Hakim existen decenas de estos ejemplos. En el grupo de versículos del 21 al 26 de la Sura Sad se utiliza la figura literaria de la comparación, donde el dueño de una oveja y el dueño de 99 ovejas acuden al jefe de Estado y mensajero de Dios, David, ante el deseo del que posee 99 de quedarse también con la única oveja del otro, alegando que también le pertenece. El profeta David declara que esto es una injusticia y una opresión.
En los versículos siguientes, como mencionamos, se informa que David, muy devoto, se volvió mucho hacia Dios, se arrepintió y pidió perdón, y que estas súplicas y arrepentimientos fueron aceptados. La súplica, el pedido de perdón y el arrepentimiento son acciones ordenadas en decenas de versículos en el Corán. El arrepentimiento y la petición de perdón no son acciones que deban realizarse solo como resultado de un pecado o una falta, sino que son prácticas que un siervo devoto debe realizar en todo momento. Especialmente a los mensajeros que también ejercieron la jefatura de Estado, y en primer lugar al profeta Muhammad se les ordenó pedir perdón repetidamente. Además, el Corán nos informa claramente que sus pecados pasados y futuros han sido perdonados, y esta situación es la misma para todos los mensajeros de Dios. La situación del profeta David también ha sido explicada con todos sus atributos y su ejemplaridad, indicándose que debe ser tomado como ejemplo. En el Corán hay muchos usos de números como 70, 100, 1000, que expresan el significado de 99, y se explica que aquellos que poseen 99 ovejas, que son codiciosos, insaciables, que no piensan en compartir, que nunca consideran a quienes no tienen y que incluso codician lo poco que tienen los demás, son personas que representan un peligro para la vida social, para los estados y las sociedades, y que estos opresores convierten la vida social en un infierno. Se nos informa que David, quien comprendía esto y resolvía todos sus asuntos según la revelación, creía de todo corazón que las personas con este tipo de carácter eran opresoras e injustas, y que esto se presenta principalmente como una lección, advertencia y ejemplo tanto para el profeta como para nosotros. En respuesta a estas verdades y a la declaración del Corán de que el profeta David estaba en el camino correcto, la narración en formato de hadiz transmitida por Tirmidhi de Abu Huraira es la siguiente. David permaneció postrado en la oración durante 40 días, tanto así que las hierbas que crecieron con sus lágrimas cubrieron su cabeza. La tierra desgastó su frente. En su postración le dijo a su Señor, Señor mío, una vez me equivoqué. Si no tienes misericordia de mi error y debilidad, si no perdonas mi pecado, la gente no hablará de otra cosa que del pecado de David. 40 años después, Gabriel le dijo, Oh David, Alá ha perdonado el pecado que llevabas en tu corazón. Supuestamente nuestro profeta relató esta narración como si fuera un hadiz. ¿Acaso el profeta, quien dijo, no me consideren superior a mis hermanos, no me prefieran sobre mi hermano Yunus, soy el más digno de crítica entre mis hermanos, y quien es el destinatario de los versículos que dicen, creemos en todos los profetas y no hacemos distinción entre ellos, podría relatar como hadiz una narración tan completamente contraria al Corán? Por eso, queridos espectadores, decimos que, por favor, no acepten nada que no esté en armonía con la coherencia del Corán, ni ninguna afirmación que calumnie a los profetas o a los ángeles, sin importar dónde o en qué libro esté escrita, o quién, por grande que sea, la haya dicho. La palabra de Dios, la revelación, el Corán, debe ser tomada como base. Sus palabras y escritos no deben anteponerse a la palabra y la revelación de Dios. No lo olviden, la única fuente que construye la fe y el Islam es la revelación, es el Corán. En este sentido, queridos espectadores, para quienes deseen obtener más información, les recomiendo la obra de 8 volúmenes de Haku Yilmaz, Tebyin el Corán. Esto es el Corán, así como su libro Palabras y conceptos importantes en el Corán. Además, les sugiero la obra de 30 volúmenes de Mehmet Okuyan, Exégesis del Corán, junto con su libro Diccionario del Corán en el contexto de la polisemia. Queridos espectadores, si ustedes también creen en la utilidad de lo que he contado, por favor apoyen la misión del mensajero de Alá y tomen acción para respaldarla. Salven a los profetas del Islam y a la religión islámica de las manos de los charlatanes religiosos.
Además, si desean que más personas se beneficien de esta información, por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Helishim Media TV, activar las notificaciones y compartir nuestros videos con sus seres queridos. Eso es lo que deseo y espero. Que nunca falte el amor en su corazón ni la sonrisa en su rostro. Que todo sea como lo desean. Que Dios los guarde.